Estoy harta de que el tiempo de espera para operarse por la Seguridad Social sea eterno. Estoy terriblemente cansada de que el tiempo de espera para la hormonación nos haga acabar yendo a la privada. Y eso, las que no lo podamos permitir. De que haya gente que nos diga que tenemos que hormonarnos obligatoriamente para encajar mejor en su idea de género. De vivir con miedo a que se acabe el suministro de lo que en realidad me mantiene con vida. ¡Bienvenidas a Trastornadas! Kogan presenta Trastornadas, un podcast de Ariel Iborra y Sandra Jiménez de Castro. Bueno, Sandra, capítulo 3, ¿cómo estás? Pues otro día más por aquí, no sé. Otro día más por aquí. Al final una se va haciendo, no sé. Tenemos que pedir perdón a la gente porque hemos tenido que estrenar el capítulo 2 un día más tarde por Razones de causa mayor. ese pequeño incidente que pasó en todo el país y parte del extranjero, que hubo un apagón. ¿Cómo te pilló a ti el apagón? Pues a mí me pilló en la oficina. ¿En la oficina? Es que, sí, no suelo ir a la oficina los lunes, pero fue en plan de voy a probar ir el lunes a ver qué tal es el lunes, porque no habrá mucha gente, tal, porque otros días suele estar muy llena. Y pues me pilló allí y en realidad tenía luz, internet, comida caliente, todo. O sea, ¿En no serio? sé. Sí, Joder, porque Jaime. había... El privilegio. Sí. Luego fue peor para la vuelta, pero bueno. ¿Cómo volviste a casa? Me acercaron en coche y luego andando. Vale. Pues a mí me pilló en el láser. Me pilló justo, me quitaron todo el pintalabios y se fue justo antes que me lo hicieran, que digo, hombre, ya pues se puede haber ido antes, así voy por la calle al menos decentemente maquillada. Y nada, me fui andando a mi casa desde el láser, que fueron 2 horitas y cuarto muy ricas. Fui viendo la vida pasar. Y lo que más en gracia me hizo fue un señor que fue corriendo por la calle y una vecina sería que le dijo, ¿dónde vas, Paco? Y el otro, ¿a por cerveza? Y como, importancia a lo importante. Lo importante ¿sabes? la cerveza, sí. Evidentemente. Yo lo que vi es como las paradas de autobús colapsadas. Sí, Había como totalmente. 300 personas en la parada de autobús de La Paz, colapsada completamente. Totalmente. Yo quería comentar, aparte, o sea, Sí. no es como noticia, pero bueno, comentamos un poco otro día de Trump y toda la legislación que está sacando en contra de las personas trans. Sí. O sea, ya ha empezado el éxodo. O sea, Ah, ya sí. ha empezado el éxodo. Ya está empezando a llegar gente trans de Estados Unidos a Kogan. Sí, Ya tenemos varias personas que han venido, cierto. lo cual no me parece nada extraño. Y seguramente venga más gente. Todo Pues el mundo sí. que quiera venir, bienvenido es. Bueno, pues creo que hemos hablado ya un poco bastante Sí. y vamos a pasar a lo que es, bueno, el podcast en sí, a la parte de presentaciones. Técnico en cuidados auxiliares de enfermería, aplicado estudiante de enfermería y un currante, pues al mismo tiempo trabaja en un hospital. El primer hombre en aparecer en Trastornadas, nuestro amigo Diego Santa Isabel López. Bienvenido. Bienvenido, Diego. Pues sí, trabajo actualmente en un hospital y bueno, pues estudio la carrera en la Universidad La Autónoma y bueno, en un centro adscrito y pues nada, muy contento la verdad de estar aquí con vosotras y poder compartir este espacio. Muchas gracias. Qué bien. Y luego por otra parte tenemos, vamos a invocarla con nuestra magia, a Natalia, que no ha podido venir presencialmente, pero la tenemos en videollamada. Investigadora en informática médica e inteligencia artificial aplicada a la medicina. Publicó en genética e historia clínica familiar. Y aparte de todo esto, tiene tiempo para ser profesora de FP y por supuesto también es amiga nuestra. Natalia García, bienvenida. Hola. Esto va un poco para los dos. La típica pregunta inicial, ¿cuándo os disteis cuenta de que erais trans? Vale, pues no hay un momento concreto en mi vida en el que yo diga soy trans, ¿no? O sea, siempre desde pequeño he notado como que no encajaba o era la típica persona, ¿no? Voy a hablar un poco en femenino porque en ese momento, marimacho, o sea, la típica persona que llamaban en clase marimacho, o por qué te cortas así el pelo, o por qué no querías llevar falda en el colegio, ¿no? Pero sí que hay un momento clave en mi vida que yo me doy cuenta, ¿no? Y es con 16 años yo me empiezo a dar cuenta de que no me gusto, que no me siento cómodo, que no quiero verme así. Y bueno, la verdad que mi pareja, que es actual y sigo con ella, fue la que más me ayudó en todos esos momentos, ¿no? En el encontrarme yo, en el saber qué es mi identidad, ¿no? Porque las anteriores parejas que tenía, pues siempre me decían que si yo cambiaba, pues que a lo mejor pues ya no les gustaba, ¿no? Que esa es una de las cosas que la mayor parte de las personas que tienen parejas del miedo que tienen, ¿no? Y si no les voy a gustar. Bueno, yo creo en este aspecto que tienen que tener paciencia, ¿no? Que esto no es
un camino fácil para nadie, ni para la pareja ni para nosotros, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que con paciencia todo se puede y que bueno, que ahí es cuando me di cuenta con 16 y empecé todo el trámite con los 17 años. Ostras, qué jovencito, 17. Sí. Sí, Madre y mía. qué guay que tu pareja estuviera ahí para apoyarte. Sí. Sí, Bueno, sí. estuviera ahí y estuviera También aquí. hubo miedo, ¿eh? Porque está aquí Está en el público. Que no sé si se ve, pero bueno, ahí anda. No, no se ve. También hubo mucho miedo, ¿no? Y mucho desconocimiento que bueno, que al final pues es difícil de manejar y de gestionar. Pero bueno, yo creo que con información, como por ejemplo lo que estamos haciendo aquí, pues es muy importante la visibilidad que tenemos que dar sobre esto. Eso pretendemos. Nuestra acompañante radiofónica, o bueno, como no sé cómo llamarlo. ¿Cuándo te diste cuenta? Bueno, yo sobre los 22, 23 años, bueno, tuve una crisis de estando en el trabajo, de burnout y tal. Y bueno, pensando en de qué podía ir la historia, descubrí que era trans. Y bueno, pues a partir de ahí ya empecé la transición y todo. Y Natalia, ¿tú cuándo diste el paso para transicionar? El paso lo di inmediatamente. O sea, nada más darme cuenta, yo, bueno, si este es el camino, pues a por él y ya está. No pensé mucho, tampoco pensé mucho si cómo le iba a sentar a la gente y cosas así. Yo simplemente, pum, eh, hay una necesidad, vamos a resolverla, ¿no? Fue un poco lo que hice. ¿Y tú, Diego, cuándo diste el paso con tu transición? Pues realmente lo di, como he contado antes, con 16 con mi pareja y familia. Y nivel legal y demás, pues con unos 17 años. Y empecé todo el trámite de documentación, que bueno, antes te pedían pues informes psicológicos y tal. Y bueno, el primer paso fue ir a un psiquiatra. Pero bueno, no entendía mucho, así que me mandaron ya al hospital y ya pues ellos decidieron un poco, ¿no? Y legal, pues eso, en ese momento. Y bueno, con hormonas y demás, pues me las dieron a los 18 me parece, porque en ese momento como que no dejaban a menores, era un poco raro todo, la verdad, o sea, necesitas muchos documentos y demás, así que en ese Ni momento... bloqueadores. No. Claro, ¿esto fue cuándo? Perdóname, si te puedo preguntar. ¿En qué año? 2018, 19. Claro, es que, 18, a ver, es bastante jovencito. ¿Cuántos años tienes, Diego? 21. Ay, Dios mío, qué jovencito. Vale, vale, vale. Claro. Así que bueno, en ese momento, o sea, fíjate que no se hace tanto tiempo, ¿no? Pero que había mucho desconocimiento y sobre todo que te pedían unos papeles que dices tú, es que ni que estuviese loco, ¿sabes? Que es que me estás diciendo que vaya a un psiquiatra. O sea, Tal cual. y que le cuente y que él decida sobre mi cuerpo, o sea, que decía si realmente yo tengo que hacer esto o no. Claro, Sí. porque tú, antes, perdón, lo que te pedían era un informe de disforia de género, ¿no? Para Eso es. poder empezar con Eso la... Y eso es básicamente que te dicen, esta persona tiene un problema, está enferma, así que por favor, dale esta medicación. Y gracias a que se alinearon los astros no me hizo falta porque justo salió, no sé si salió algo de ley o algo, pero no me hicieron llevarlo, ¿sabes? O sea, tuve que ir al hospital y ya directamente me mandaron al endocrino, pero eso sí, me dieron cita para 2 años. Entonces yo me metí en el clínico y dije, ala, lo que sea. Y me dieron cita en 2 meses. Jolín. Sí, a lo mejor cambiar las directrices o algo, porque tengo entendido que antes había que, como te hacían como una entrevista y tenías como que ya casi que forzarlo, fingir un poco que eras más femenina o más masculino de lo que eras para encajar en sus cánones y que te dijesen, vale, bueno, venga, te acepto como persona trans. Claro. En plan, como te gusta jugar al fútbol, pues eres un chico, claro, ¿sabes? Cosas así. O sea, Claro. en fin, absurdo. Yo no tuve que hacer eso porque no fui a la unidad, pero en la unidad sé que sí, porque la primera vez que fui sí que me dijeron, ¿y tú te vas a querer operar? Y le dije, sí. Y ya era como... Para la mujer que está ahí es como, no, o sea, tú no te tienes que operar, si eso es malísimo, o sea, si eso es malísimo, malísimo, o sea, te hace como intentar que no quieras hacer nada de lo que tú realmente quieres. Madre mía, qué fuerte. Después de esto, para que conozcáis un poco a los invitados, bueno, vamos a pasar a lo que es el tema en sí, que hoy queríamos hablar del tema de hormonación, que creo que es un gran desconocido. También queremos dejar claro que, aunque muchas personas trans optamos por hormonarnos, otras tantas no querrán hacerlo y no pasa nada por ello, y otras no pueden hacerlo por diversas razones. Justo. Entonces queremos que quede esto perfectamente claro, que aunque hagamos un capítulo de ello, no es necesario para ser trans, no es ningún requisito. Ujú. Ya entrando un poco en materia, quería preguntaros, bueno, a los dos, si creéis que la presión social afecta a la hora de decidir el hecho de tomar hormonas.
¿Y si personalmente os afectó? Yo creo que sí afecta, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso no, porque yo sí que lo tenía bastante claro. Era el típico que buscaba 1000 vídeos en internet, ¿no? Yo creo que era también un fan de esos vídeos. Pero, o sea, sí que creo que sí que hay presión, ¿no? Porque un chico trans que no es hormona no es un chico. O yo he escuchado 1000 comentarios en mi caso, por ejemplo, de que si no lo hacías, entonces, ¿realmente lo eres o no lo eres? ¿Es una llamada de atención o...? Y lo ves en muchos ámbitos, ¿no? Tú vas al trabajo y probablemente si no eres un chico totalmente masculino, ya te tratan como si fueses lesbiana. Y al contrario, pues me imagino que igual. Entonces es como un poco, sí que veo un poco forzado todo esto. O sea, sé que, bueno, que cada uno tiene que elegir lo que quiere, pero sí que se fuerza a día de hoy muchísimo estas cosas y creo que no debería de ser así. Que cada uno elija lo que quiera y sobre todo porque todo esto acarrea... tiene efectos adversos como todo y si tú tienes un problema, una enfermedad o lo que sea, esto puede agravarlo incluso. Entonces creo que se debería incluso de dejar a la persona que elija lo que quiere y lo que no quiere. Incluso en las instituciones de salud también muchas veces te obligan. O sea, es una realidad, porque si tú no estás X tiempo en hormonación no te operas. ¿Por qué? O sea, si yo a lo mejor no quiero hormonarme, a lo mejor. Entonces sí que lo veo un problema y bastante común y que no debería de ser así. Pues creo que es relevante comentar a la gente que la ley trans precisamente hace que no sea obligatorio hormonarse para poder hacer las cosas que, bueno, como ya hemos dicho, hay gente que ni siquiera puede. Entonces, esto era muy relevante. Y bueno, que quede claro que precisamente no obligan a hormonarse en la ley trans, sino todo lo contrario. Por tu parte, Natalia. Yo creo que depende mucho de la persona. Hay gente que se siente muy afectada, que dice, "Buah, porque ¿qué va a decir mi madre? ¿Qué va a decir tal?" Y hay gente que no. Hay gente que va, que un poco como yo, ¿no? Que dice, me da igual todo. Yo tengo que ser yo. Voy a empezar, pues, tanto transición social, hormonas, todo eso. Hay gente que se ve más afectada y menos. Y hay gente que se ve más afectada en unas características, en unas formas de transicionar y en otras. Y bueno, cada persona es un mundo, claro. Yo no conocía la temática prácticamente y lo único que sabía es que había mucho prejuicio, ¿no? Que luego vi que no había tanto como yo pensaba, al menos en mi trayectoria. Pero yo me esperaba eso y dije, si tengo que hacer esto sola, será sola y entonces a partir del momento que si tengo que hacer sola, voy a hacer sola, pues entonces ¿por qué no hacerlo, no? Es un poco, no sé, ahí como si ya voy a estar sola, ¿por qué no lo voy a hacer, no? Y ahí di el paso y hice todo y no me afectó lo que la gente me dijera, me mirara o lo que fuera, ¿no? O sea, me afectaba emocionalmente, pero no en la trayectoria que hice, ¿no? Y Natalia, ¿puedes contarnos qué efecto tienen las hormonas, tanto físicos como psicológicos? Y si tienen algún efecto en la capacidad física de las personas. Bueno, las hormonas afectan en todo el cuerpo, ¿no? O sea, tenemos que pensar que nuestras células del cuerpo, cada una funciona de una manera que viene un poco predeterminada por el genoma que tenemos, ¿no? Por la genética que tenemos, lo que heredamos de nuestros padres y madres biológicos, y un poco por nuestro ambiente, por lo que está ocurriendo en el cuerpo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que las hormonas son justamente lo que hace que ese comportamiento de la célula sea más de una manera o más de otra manera, ¿no? Si tiene que generar más sustancia de tal tipo o más sustancia de otro tipo, todo eso viene controlado por las hormonas. Cuando hacemos un proceso de transición hormonal, lo que pasa es que las hormonas que teníamos funcionando de una determinada manera, por ejemplo, en determinada parte de nuestro cuerpo afectaba a tener una musculatura de tal manera, pues ya cuando cambiamos la hormona que está predominante en esa célula, cada célula va a tener su forma de funcionar de una manera un poco distinta, ¿no? Entonces salimos de esa célula muscular, por ejemplo, que en la testosterona estaba, que la fibra del músculo tiene que ser de tal manera, entonces la célula, aunque no tenga esa intencionalidad, ¿no? La célula no piensa, pero la célula tiene esa tendencia a secretar ciertas sustancias o tener cierta elasticidad o cierta resistencia, pues esa célula pasa a funcionar de la otra manera. Por ejemplo, ¿no? En un cuerpo que antes tenía testosterona, el músculo, por la forma que está estructurada cada una de las células, suele ser más grande, menos denso y más fuerte, ¿no? Pasando a los estrógenos, por ejemplo, esa misma fibra muscular pues pasa a ser más densa y con menos músculo
se hace la misma fuerza, ¿no? Y por eso esa diferencia de masa muscular entre comillas hombres, entre comillas mujeres, ¿no? Y eso, como ocurre en todo el cuerpo, tiene unos efectos en el cerebro, en las gónadas, todas las partes de nuestro cuerpo. De hecho, hasta existe una lista en internet que se puede buscar, que es un compilado de todos los efectos que va encontrando la gente que tiene su fase de hormonación, ¿no? Y hay tanto para una hormonación feminizante, digamos, como una masculinizante. Es bastante curioso, realmente hay unos cambios brutales. Hay gente que cambia el color de los ojos, no de una forma muy absurda, pero de un marrón pasa a un ya tirando a verdoso, o de azul pasa a no tan azul, por ejemplo. Hay todo tipo de cambios. Luego hay pues que si los genitales, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué cambios hay? Que en los pechos, si crece, hay realmente una enorme cantidad de cambios. Pero sí que es verdad que lo que más se espera, ¿no?, en las personas trans normalmente es la cuestión de la masa muscular, distribución de la grasa y también cómo se comporta la piel, en muchos casos sorprende. En fin, hay muchos cambios ya más secundarios, pero esos son los principales. Y los que mucha gente no habla, que son los cambios que ocurren en los genitales, ¿no? Pero bueno, eso puede quedarse ya para temas más íntimos, ¿no? Y Diego, en cuanto a chicos, ¿tú qué nos puedes contar? Pues puedo decir más o menos lo mismo, de que tienes una redistribución de la grasa corporal y, bueno, sobre todo también el aumento de peso, que eso sí que se nota bastante. También los cambios de humor son horribles, pero y con ciertas medicaciones más que con otras. Y también una cosa que es bastante curiosa y que la gente no nombra por vergüenza o miedo es el crecimiento del clítoris, muy importante. Ajá, sí. Muy importante. Y la gente no lo nombra porque os da vergüenza o es un tema muy tabú. Aunque no debería de serlo así, ¿no? También el crecimiento de vello por todas partes, o sea, he de decir que por todas partes, pero también se te cae el de la cabeza, un punto muy negativo, pero bueno. A ver, Traslado del elegís bando, eso es así. Y bueno, pues así, cosas así, sobre todo eso. Y sobre todo también, para mí personalmente fue un poco de me ayudó con mi seguridad personal. O sea, sobre todo eso. Más que a lo mejor un cambio físico, porque todos buscamos un cambio físico, más seguridad contigo mismo. O sea, para mí fue eso, seguridad y empoderamiento. Totalmente. Qué guay. Yo tengo una pregunta de lo que has dicho, porque esto, al menos yo creo que no era consciente de ello. El tema de los cambios de humor, ¿te refieres más a cuando, en el momento en el que empiezas con el cambio hormonal o a lo largo del tiempo? Es que depende del medicamento. O sea, yo, por ejemplo, lo he notado con unos más que con otros. Pero, por ejemplo, al principio sí que es verdad que en mi caso personal, me puse una dosis muy alta Vale. para lo que suelen poner. Entonces sí que lo noté muchísimo. Pero hay con ciertos medicamentos que me daba hasta taquicardia, ¿sabes? Oh. Hostia. Al principio. Y sí que me notaba sudando, o sea, era brutal. Pero depende de los niveles que tengas y lo que te vayan diciendo. Sí que es verdad que hay ciertos medicamentos que te alteran más estas funciones. Claro, claro. ¿Y hubo algún cambio que te sorprendiera para bien o para mal? Pues para mí el que tener barba, o sea, os parecerá una tontería, pero para mí era seguridad propia. Sí. O sea, era como algo que a lo mejor pues no se ve así, pero para mí era como yo, o sea, necesito esto. Y bueno, sobre todo pues verte bien, la redistribución de la grasa, no tener pues caderas o culo, propiamente dicho. Para mí eso fue lo mejor, o sea, lo mejor de las hormonas. ¿Y tú, Natalia, que hubo algún cambio que te sorprendiese para bien o para mal? Sorprendente. No me acuerdo. Sí. Yo, bueno, desde el principio de la hormonación, y principalmente en el principio, pero es una medida, es una cosa que yo sigo haciendo un poco hasta hoy, ¿no? Que de vez en cuando cojo y me mido muchas cosas en el cuerpo. Y la primera que yo noté fue que los ojos estaban menos anchos y más altos con los estrógenos, ¿no? Eso fue lo sorprendente. Y ya luego fue lo esperado, ¿no? De que si la grasa fue más para allá o más para acá en el cuerpo, tal, porque cambian las medidas, ¿no? Medida de cintura, medida de caderas, medida de pecho, medida de todo. Eso era ya lo más esperado. Pero yo no me esperaba que hasta el formato del ojo iba a cambiar. Y realmente hasta en fotos se nota. Pero claro, cuando tienes la medida y dices 2 milímetros menos, es que es algo ya mensurable, ¿no? Eso es bastante fuerte. Yo también noté cambios que no esperaba. Es verdad que nos dicen siempre que los huesos no cambian, que como que la longitud y tal y la anchura no cambian, pero es verdad que, por ejemplo, lo que decía Diego también, que la redistribución de la grasa se nota a todos los niveles, no solo caderas y culo y demás. Yo, por ejemplo, usaba una talla 40 de pie
Y ahora tengo una 39 y de tacones una 38. Eso era impensable para mí antes. Entonces es bastante fuerte ver todos esos cambios que también te das cuenta con el tiempo, no es inmediato. Yo también apunto en el cambio de talla de zapato, que yo usaba un 38 y uso casi un 40. Ostras, que 2 también- tallas casi. Sí. Buah, eso es muy Yo fuerte. confirmo lo de la talla de zapato. Bajé una talla. Ojalá más, pero no. No se ha dado el caso. Y lo que Curioso, me llama curioso. muchísimo la atención es el tema de los ojos. Porque, bueno, tú te das cuenta de que te ha cambiado la cara, pero no sabes exactamente el qué. Porque tú te ves, es en plan de, estoy diferente. Claro. Comparas las fotos, ves que estás diferente, pero no sabes el qué. Y el hecho de saber que ha crecido 2 milímetros el ojo, o la medida que sea cada persona, es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Magia, es magia. Bueno, y que se te ocurra medirte todo, porque también. Bueno, sí, eso claro, pero eso es porque Natalia sabemos que es una chica muy exacta con esas cosas. Sí. Y Diego, cuéntanos, tú que has vivido toda esta transición en pareja, ¿cómo ha sido cambiar, cómo ha sido experimentar estos cambios con tu pareja? Pues la verdad que yo creo que más ella que yo, ¿no? Más paciencia ella que yo, porque al final yo la debo mucho, ¿eh? O sea, la debo mis cambios de humor, mis altibajos, ¿no? Al final. Y que ha estado para apoyarme. O sea, al final creo que es difícil, es una situación difícil, pero, o sea, como se suele decir, quien te quiere, pues estará, ¿no? Y eso, bueno, pues la verdad que me lo ha demostrado, que a pesar de todas mis mierdas, por así decir, ha estado. Y de hecho, o sea, tema hormonación es que, o sea, los primeros cambios son horribles. O sea, paciencia, porque, ostras. Y la verdad que, o sea, a nivel personal, pues no se vivió muy mal, pero sí que es verdad que al principio, al no tener la aceptación a lo mejor de todo el mundo, más que hormonal, se juntaba hormonas y a lo mejor miedo a que la gente no te acepte del todo, o a lo mejor no tengas forma masculina del todo y al final que a mí me causara que me confundieran en el metro, pues todo eso era para mí horrible. Por eso la confianza de la barba, ¿no? Sí, Claro. sí. Normal. Más allá de los efectos de las hormonas, queríamos saber un poco los efectos de los bloqueadores. Más específicamente, qué efectos tienen estos, sobre todo en menores, ya que es una pregunta que se hace mucha gente y mucha gente piensa que son irreversibles o lo que sea. Sí. ¿Qué tienes que decir al respecto, Natalia? Vale, los bloqueadores hormonales hay algunos tipos. Hay algunos que son más, incluso algunos que son más utilizados en adultos y otros más utilizados en niños por los efectos que tienen, ¿no? Más que nada por efectos secundarios. Realmente el efecto que tienen es que no produzcas hormonas. Intentan tener lo mínimo de efectos en el cuerpo posible, más allá de realmente bajar el nivel de hormonas. Las hormonas que tenemos las personas humanas son testosterona, estradiol y los demás estrógenos y progesterona más que nada, ¿no? Las hormonas sexuales. Luego hay muchas más hormonas, serotonina, no sé qué. Pero las hormonas sexuales son estas y todo el mundo las tiene, todo el mundo tiene todas en distintas medidas, ¿no? Un hombre cis pues va a tener más testosterona, pues una mujer cis va a tener más estradiol y progesterona en la media, ¿no? Que luego ya hay situaciones de todo tipo, ¿no? Pero que en lo general es así. Lo que el bloqueador hace es que te reduzca esa hormona que tienes predominante, que es la hormona que producen las gónadas. Nosotros tenemos unas glándulas en el cuerpo, que bueno, una de las glándulas son las gónadas, que ovarios, testículos, y otras son las suprarrenales, las que producen varios tipos de hormonas, incluidas las hormonas sexuales. Las glándulas suprarrenales producen una cantidad pequeñita, que es más o menos lo que tienen los niños cuando son pequeños, pero ya cuando empieza a activarse la producción de hormonas sexuales, ahí ya a nivel tirando ya hacia la adolescencia y cosas así, lo que ocurre es que el cuerpo, el cerebro empieza a solicitar, digamos, mediante dos sustancias, FSH y LH para quien le interese más, esas dos hormonas, cuando el cerebro las secreta, desde una parte específica del cerebro, lo que hace es que eso afecta a las gonadas que esa persona tenga. Si tiene ovarios, pues va a producir estrógenos, va a producir progesterona. Si tiene testículos, va a producir testosterona. Entonces, esas gónadas que van a producir esas hormonas sexuales, si no hay ningún bloqueo, las van a producir. Y el bloqueador lo que hace es impedir que eso ocurra. Entonces, puede impedir en 3 puntos distintos. Puede bloquear la generación
de ese FSH y LH, ¿no? De ese precursor, ¿no? De esa solicitud de hormonas, que esa solicitud no llegue a las gónadas. Eso puede ocurrir en el cerebro. Entonces el cerebro es, entre comillas, incapaz, por el bloqueo que ocurre, de generar esas sustancias. Puede ocurrir en las gónadas. Las gónadas en ese caso van a estar bajo un efecto tal que no consiguen producir las hormonas sexuales. Y puede producirse también en cada una de las células del cuerpo, de forma que la célula no detecta la hormona que está circulando en el cuerpo. Entonces, cada bloqueador funciona en uno de estos pasos, digamos. Unos bloquean la producción de algo que va a solicitar la hormona, otro bloquea el propio, no es exactamente el propio órgano, pero bueno, es un poco como ya hay hormonas suficientes creadas, en fin. Y el otro es en la detección de la propia célula. Entonces, ¿qué efectos van a tener? Pues van a tener el efecto de que la hormona sexual no se produce. Luego hay algunos bloqueadores que tienen efectos secundarios, pero bueno, son cosas indeseadas y hay una serie de bloqueadores de distintas características dependiendo del paciente, de la paciente, de lo que sea, ¿no? Para gestionarlo en un ambiente clínico, cuál es la necesidad de aquella persona. Dependiendo del bloqueador que se utiliza, va a tener efectos reversibles o no reversibles. Hay bloqueadores que se utilizan en la población adulta, por ejemplo, que quitan la capacidad reproductiva, principalmente en mujeres trans. A partir de cierto momento, tomando ese bloqueador, no es posible volver a tener capacidad reproductiva ni dejando hormonas, ni de ninguna manera. Que no es lo que se utiliza en menores. Tener en cuenta que cuando ocurre la pubertad, lo que ocurre es una activación del cerebro que está mandando esas moléculas que he dicho, ¿no? Esa sustancia, FSH y LH, está enviando eso a la sangre. Y las gónadas pillan esa sustancia, como que reciben esa señal, digamos, y a partir de ahí producen hormonas. Si no reciben esa señal, es como si la persona siguiera en una infancia durante un tiempo indefinido, ¿no? De hecho, es lo que ocurre cuando una persona no consigue producir esas sustancias, o esas sustancias no son interpretadas por las gónadas por algún tipo en ese caso, por algún tipo de enfermedad genética, hereditaria, lo que sea, ¿no? Pero cuando tenemos el caso de que es una persona, un menor, por ejemplo, que está tomando un bloqueador. Primero, se elige un bloqueador específico, normalmente es el Decapeptyl o Lupron, o bueno, en fin, formatos similares, que lo que hace es bloquear justamente esa parte de la salida del cerebro, ¿no? No se produce el FSH ni el LH. Eso no se produce, por tanto no llega a las gónadas, y las gónadas van a pensar, bueno, pues todavía no ha llegado mi pubertad, ¿no? Algún día generaré hormonas. Es lo que se queda en las gónadas, ¿no? Que se quedan como si fuera que no se desarrolla. Y lo que ocurre en el cerebro es que existe un bloqueo que es un bloqueo que no afecta realmente a las estructuras del cerebro, que se queda, bueno, pues se queda inerte esa parte y ya está. No se deshace, no se estropea, no ocurre ningún tipo de degeneración. Y entonces, si fuera el caso de revertir, de dejar de tomar ese bloqueador, pues lo único que ocurre es que esa persona va a tener un retraso, digamos, en su maduración, ¿no? Un retraso madurativo respecto a sus gónadas y en todo el cuerpo, porque las hormonas afectan a todo el cuerpo. Entonces va a tener un poco ese retraso, pero ese retraso se recupera más adelante en el tiempo, pues similar, muy similar al tiempo que estaría en la adolescencia. Entonces, digamos que una persona, un niño, tiene que tomar un bloqueador durante 2 o 3 años, ¿no? Y luego, por circunstancias, decide seguir su pubertad la misma que seguiría si no hubiera hecho esa intervención. Pues nada, esos 2 o 3 años pues se van a quedar pues un poco en el retraso, ¿no? Digamos que cuando tenga 18 años quizá tenga un cuerpo más compatible con 15, que eso puede ser algo que cause cierta diferencia respecto a sus compañeros o lo que sea, pero ya cuando tenga 25, pues esa diferencia ya es imperceptible, ¿no? Porque realmente ya ha pasado mucho tiempo, ya tiene una maduración normal y ya está. Por otro lado, si realmente esa persona sigue en su desarrollo, que quiere realizar un reemplazo hormonal o lo que sea, pues también el cuerpo ha recibido menos cambios de las hormonas que sería si no hubiera bloqueado,
y queda una transición, pues, a la parte hormonal, pues normalmente una transición más tranquila. Hay que recordar siempre que esas medicaciones, y especialmente el Decapeptyl y el Lupron, son medicaciones que se utilizan en niños que simplemente van a tener una pubertad muy precoz, ¿no? Yo tengo una amiga muy cercana mía, que es mi mejor amiga, pues, de donde vengo, tuvo que tomar bloqueadores desde los 5 hasta los 8 o algo así, porque iba a tener una pubertad muy precoz y para ponerla en la pubertad en el momento pues que se acepta aceptable o que, en fin, que es más usual, la retrasaron y no pasó absolutamente nada. Tiene un desarrollo absolutamente normal y si hubiera seguido con esas hormonas, en vez de 3 4 años, si hubiera seguido hasta los 16 hasta los 14, pues nada, tendría un cuerpo quizá más joven en el sentido del desarrollo hormonal, pero nada más, ¿vale? O sea, los bloqueadores que se utilizan, y eso es algo que yo creo que merece la pena insistir. Yo he dicho que hay varios tipos de bloqueadores, pero hay unos que se utilizan solo para personas adultas, que son los que pueden tener algún tipo de efecto duradero, etcétera, y los que se utilizan en menores, que eso es el momento que se quita, hay que esperar a que baje la dosis, ¿no? Para que baje el efecto, que va bajando poco a poco, y a partir del momento que el efecto está bajado, vuelve ese individuo a tener el desarrollo que tendría a partir de la edad que empezó ese bloqueador, ¿no? Con lo que me cuentas me quedo más tranquila y creo que todo el mundo que nos vea se va a quedar más tranquilo al final. Sí, Porque, o sea, confirmamos que es reversible, sí. así que todo el mundo chill. Chill, para esa gente que nos dice que estáis pervirtiendo a los niños, hormonando menores, Y lo único que jodiéndoles la estamos vida. haciendo es darles tiempo para Por decidir. favor, vamos a relajarnos. Y al final también quiero decir que quien se mete en esto, en este camino, no es por capricho ni es por probar a ver qué pasa. O sea, de verdad, vamos a escuchar un poquito a la gente. Desde luego. Por favor. Diego, tú que trabajas en el sistema sanitario y demás, ¿puedes comentarnos cómo es el sistema de citas? ¿Cómo de fácil o de complicado es conseguirlas? Pues para el tema trans y conseguir una cita para hormonación y demás es bastante complicado. Lo primero porque no hay muchos profesionales que puedan o quieran dedicarse a esto, ¿no? Podemos verlo en las listas de esperas tan grandes. Por ejemplo, en mi caso hubo una lista de espera de 2 años. Yo cuando lo vi quería llorar. Recalcar que, por ejemplo, en los centros de salud, pues para que te deriven, suelen tardar poquito porque te suelen dar en una semanita o así. Pero para una atención especializada como puede ser un endocrino o incluso operaciones, yo por ejemplo sigo, después de haberme operado, que no me he quitado de la lista de espera porque digo nunca me van a llamar, llevo 4 años en esa lista de espera. O sea que... Y es la primera operación que iban a hacer. O sea que quiero decir que son interminables, son interminables. Depende del hospital, ¿no? Sí que hay varios aquí en la Comunidad de Madrid que van un poquito más rápidos, pero porque no tienen unidad, o sea, no tienen tantos pacientes. Pero sí que es verdad que esto habría que luchar muchísimo más porque se quitaran tantas listas de espera y que esto no es un capricho, como habéis dicho, y que esto no es comprarse un bolso, esto es Justo. una decisión de vida y que nadie se mete en esto por capricho, sino porque realmente lo necesita, ¿no? Al final esto no es un camino de rosas. ¿Y qué consecuencias crees que puede tener esto en la gente? Pues al final, sobre todo, que una persona se sienta que está desamparada, incluso por el sistema de salud que tenemos aquí en España y en Madrid en concreto, que se sienta mal el hecho de no ser comprendido o comprendida o comprendide de esta forma y que bueno, que no tenga ese apoyo y tan necesario y que bueno, que le hace sentir esa persona tal y como es. Entonces, lo veo súper necesario y creo que estamos muy mal. O sea, y creo que hay que avanzar mucho en este tema y creo que estas personas, incluso hemos visto 1000 casos de suicidios en gente por no conseguir las hormonas. O sea, una cosa tan simple como ver a un doctor que te haga una analítica y sepa realmente tus valores, ya está. O sea, es tan difícil tener a otro profesional o X profesionales que tarden un poquito menos o incluso meter más gente. ¿Es tan difícil? No creo. Lo que pasa es que no interesa. Y una pregunta personal. ¿En tu trabajo has tenido la oportunidad de trabajar en algún momento con alguna persona trans, ayudar en algún proceso de transición o algo similar? Pues actualmente trabajo en un hospital, pero no es de agudos, o sea, no hay consultas externas. Pero sí que es verdad que he trabajado en algún centro de salud y sí que me he encontrado con alguna persona trans. Pero, o sea, desde mi punto de vista, o sea, yo era administrativo en ese momento. Y bueno, pues he podido asesorar un poco en lo que podía, pues vete a tu médico de cabecera, pide esto y esto, y temas DNIs, pues siempre
estoy en mi Instagram, que luego lo dejaremos. Y siempre pues intento ayudar en todo lo que puedo, pero a nivel salud nunca he estado en un sitio donde pueda apoyar un poco más. Pero sí que es verdad que desde un punto de vista, desde lo que es trabajo, es muy difícil ayudar. O sea, esto realmente es de arriba. O sea, realmente los que lo tienen que marcar son los de arriba, pero todos por presión. O sea, cuando se hicieron más sitios e incluso desde la unidad que teníamos, que es la del Ramón y Cajal, que seguimos actualmente teniéndola, fue por presión social de que no había citas, e incluso ahora no las hay. Pero bueno. Natalia, ¿nos puedes decir qué formatos de hormonación existen y cuáles son sus diferencias? Vale, por formatos entenderemos formas de tomar. Normalmente se menciona eso como formas de administración de hormonas. Tenemos hormonas para buscar efectos feminizantes y efectos masculinizantes, ¿no? Lo que solemos llamar. Hay gente en la comunidad que no está muy de acuerdo con esos términos, pero bueno, es lo que voy a usar ahora mismo, que es lo que la comunidad médica más hace referencia. Para efectos masculinizantes, la toma es de testosterona, se puede aplicar tanto de forma inyectable como de forma transdérmica. Transdérmica significa que te echas un gel o te pones un parche, la piel va a absorber esa testosterona, en este caso, cuando esa testosterona está en la sangre va a tener el mismo efecto que si entra, por ejemplo, por vía inyectable. La vía inyectable no es en sangre, es en el músculo. Entonces se inyecta la testosterona dentro del músculo y se queda ahí pues, como un aceite y se va absorbiendo muy poco a poco, en 2 semanas, en una semana, dependiendo del cuál es el preparado específico, ¿no?, que se inyecta, y eso va siendo absorbido por el cuerpo y va siendo utilizada esa testosterona. Entonces la testosterona he dejado en primer lugar porque es un poco más sencilla, ¿no? Solo hay esas dos formas de tomar. Luego están sus dosificaciones, a cada cuánto tiempo hay que tomar. Bueno, tiene su complejidad, pero es solo testosterona normalmente y es o inyectable o transdérmica. No hay muchas más opciones. Habría una opción oral, pero es muy mala y en las altas dosis que hay que administrar por ejemplo, a un chico trans sería muy tóxica, así que no se utiliza. Se utiliza inyectable y transdérmica, que son las que no tienen, dentro de las dosis que se toman, no hay toxicidad. A menos que nos pasemos ya de dosis para personas que entrenan fuerza y que toman doping o lo que sea, pues dentro de los rangos que no son doping, que no son absurdos, ¿no?, que son dentro de una transición hormonal, son opciones perfectamente seguras. Y si vamos a la parte de la hormonación feminizante, bueno, en primer lugar tenemos los propios bloqueadores. Y normalmente lo que se toma en personas adultas son bloqueadores orales. Es una pastilla que tú tomas, o media pastilla, o una pastilla, o lo que sea. El Androcur es una de ellas, de la parte de bloqueador. Entonces, también dejando claro que una persona trans que está en una terapia feminizante normalmente va a tomar bloqueador y estrógeno. Luego puede dejar los bloqueadores en un determinado momento, pero normalmente para empezar necesita algún tipo de bloqueador. Luego estrógenos y también puede tomar progesterona. Vamos al siguiente paso, que es los estrógenos. Pueden ser orales, una pastilla que te vas a tomar una vez al día, 2 veces al día, etc. Puede ser también transdérmico, que normalmente va o en un spray, o en parches, o incluso en gel. En Europa el gel no es muy popular, se utiliza más el spray, conocido como Lenceto, y las formas orales. También hay otras opciones, por ejemplo la opción inyectable, que se utiliza bastante fuera de Europa. Dentro de Europa tiene algunos límites legales. Aquí en España, por ejemplo, se puede hacer como fórmula magistral, está permitido, pero la venta como producto comercial, como que vas y compras una caja de estradiol inyectable, no está permitida. Se puede, pero en fin, es un poco más complicado, pero es una forma de tomar los estrógenos en este caso bastante efectiva y bastante buena. También están los parches, que es como una tirita que te pones y se queda ahí una semana, 2 semanas, y normalmente lo que pasa es que hay que poner varias. Entonces cada forma de tomar estradiol pues tiene sus ventajas y desventajas. Vamos a la progesterona, que normalmente es una cápsula, puede ser ingerida por vía oral, puede tener también uso vaginal, dependiendo de la parte de la transición que está una chica trans, pero normalmente por las técnicas de vaginoplastia no se puede absorber. Y también se discute en la comunidad online la forma de toma vía anal, que se comprueba porque haciendo analíticas está ahí la progesterona, se puede observar.
pero bueno, no es una forma muy popular y los médicos no suelen ni recomendarla ni hablar de ella. Entonces, las formas de tomar hay muchísimas, ¿no? En el mundo de la feminización hay como muchas más posibilidades porque también hay muchos más productos, muchas más posibilidades también porque hay muchas más necesidades de distintas naturalezas, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, no absorben el estrógeno a través de la piel, entonces hay que aplicarla de otra manera. Hay personas que necesitan una dosis muy alta, entonces el oral no les viene bien porque puede afectar el hígado. Hay personas que necesitan una dosis muy bajita y entonces justamente el oral es el que tiene más sentido. Entonces, bueno, hay tantas necesidades y por eso hay tantos productos, ¿no? En resumen, se puede ir por la piel, se puede ir inyectable, se puede ir por pastillas. Es un poco, y ya pues cada persona también va viendo lo que comenta su médico, ¿no? Su endocrinólogo, de lo que hace falta para obtener los objetivos que tiene, ¿no? Y tú, Diego, ¿puedes comentarnos qué formatos hay de testosterona que hayas probado tú o que conozcas? Vale, pues en mi caso empecé con Tex-Tex de 250, es una fórmula inyectable. También he probado el Reandron, que es una fórmula inyectable cada 3 meses, 4, dependiendo de las dosis que necesites. Yo, por ejemplo, en mi caso fue cada 2 meses, o sea que incluso es rarísimo. Y ahora estoy con Testogel, que es un gel que te aplicas en el cuerpo. Pero también he probado una cosa que quisieron probar conmigo, que fue muy, muy mal, que es el Tex-Tex, hacerlo subcutáneo cada 3 días. O sea, ¿Cada 3 días? cada 3 días subcutáneo. Porque la vía de administración es distinta, entonces la absorción es distinta. El problema, que al no estar estudiado, como la mayor parte de nuestras cosas y que tenemos que vivir y ser conejitos de indias, pues nos toca probar y pues esto no funcionó. Pero eso mayormente es inyectable, como comenta Natalia, es mayormente todo inyectable, menos el testogel, que bueno, que lo que hace es ser más constante con la testo y mantenerlo a niveles normales. Una cosa importante que creo que hay que decir es que la gente sepa que no existe ni un solo medicamento sobre la faz de la Tierra desarrollado para las personas trans. Todo es para personas cis y lo estamos reutilizando para otro fin. Sí, eso también hay que recalcarlo. Es una cosa que yo cuando se lo he comentado a amigas mías y familiares y tal, que me preguntan, pues eso, ¿qué tomamos? Y se sorprenden siempre de que no son específicos, que es como que no, yo me tomo en plan, pues al principio el Climen era la píldora que se tomaba en ellas para no quedarse embarazadas, o sea, es bastante fuerte. Pero bueno, porque al final todas estas cosas tienen unos efectos a lo mejor que, o unos añadidos que a nosotras no nos hacen falta, o nosotros o nosotres, y bueno, pues eso es lo que queríamos comentar, que es un poco fuerte. Yo creo que deberían de poner algún fármaco que sea especializado, sobre todo porque los niveles nunca se consiguen regular al 100%, o es muy complicado. Entonces esos son problemas de salud añadidos para nosotros, nosotres y nosotras, o sea... Ten en cuenta que vivimos en capitalismo. Al final somos un porcentaje pequeño de la población y si no les renta, porque al final tiene que hacer un estudio millonario y gastas un montón de dinero para hacer un medicamento. Si no les va a rentar, no lo van a hacer. ¿Qué formatos, sabes qué formatos tienen cobertura en el sistema sanitario español? Los 3 que he dicho antes están financiados por la Seguridad Social. Sí que es verdad que el Reandron hace como 1 año y medio que está financiado, porque es un medicamento muy caro, muy caro, estoy hablando de unos 400 euros. Hostias, Y tú ¿por solo caja? y tú solo pagas el 40%. ¿Pero eso cada cuánto...? Cada 3-4 meses. Pero sí que es verdad que es mucho mejor a nivel salud, ¿vale? Porque unos te suben la presión arterial y este medicamento, sí que es verdad que en ciertas personas sí, pero es que, claro, no sé qué cuesta más, si pagarte una diálisis el día de mañana o pagarte una terapia o un cáncer, que te paguen un medicamento un poquito mejor. ¿Sabes? Es que todo hay que ponerlo un poco... Entonces, hay estas 2 soluciones inyectables, que es Tex-Tex y Reandron, y luego tenemos el Testogel, que es un gel que te aplicas por el cuerpo. Y Natalia, ¿en otros países sabes qué cobertura tienen o...? Vale, en otros países hay una diversidad, o sea, las formas de tomar he dicho todas, o casi todas, igual me he dejado alguna, pero por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha más cantidad de gente que toma estrógenos inyectables. Hay países donde la testosterona inyectable no existe. En fin, hay una diferencia muy grande. La principal diferencia que yo creo es que aquí en Europa es la seguridad en las hormonas que tomamos. Tomamos hormonas que se denominan bioidénticas. Entonces la testosterona es un compuesto de testosterona que es muy similar a lo que el cuerpo es capaz de absorber y de utilizar, y la testosterona en sí, la parte de la sustancia que es testosterona, es exactamente la que produce todos los cuerpos humanos. Y el estrógeno, que es donde eso es
realmente más importante y en la progesterona, también son, la progesterona es exactamente la progesterona que produce el cuerpo humano y los estrógenos es estradiol. Estradiol es uno de los estrógenos principales que produce el cuerpo y que de ahí, a partir de él, se pueden derivar todos los demás. El problema que hay en otros países, y eso es muy común, por ejemplo, en Latinoamérica, es que se toma, en vez de progesterona, se toma medroxiprogesterona, un compuesto muy hepatotóxico, muy problemático, ¿no? Causa muchos problemas de salud en la gente. Y principalmente en las dosis que se toman en la población trans. En el caso de los estrógenos, por ejemplo, hay un estrógeno que es muy eficaz, que es muy barato de producir y que se puede tomar en una dosis minúscula con un efecto brutal, que es el etinilestradiol. Es un estradiol sintético, es un estrógeno sintético. No por ser sintético es el problema, sino que hay investigación que en la población trans es altamente problemático porque como hay que tomar en unas dosis que ya tienden a ser más elevadas que si solo fuera el caso para un anticonceptivo o lo que fuera, ¿no? Que son dosis ya pequeñitas, que aún así entran en la zona de peligro ya del etinilestradiol, según lo que dicen las investigaciones del área. Para la población trans eso es especialmente problemático porque todo el estradiol va a venir de esos compuestos, ¿no? Y entonces, como es un estrógeno sintético y causa varios problemas en el cuerpo, nos encontramos con la situación de que, por ejemplo, las poblaciones trans de Latinoamérica y de varias otras zonas del mundo que al final toman esa medicación, ¿no? El estradiol con medroxiprogesterona o alguna mezcla con que alguno de los compuestos es bioidéntico pero el otro es sintético, suelen tener problemas de hígado, suelen tener problemas en todo el cuerpo de una forma muchísimo más frecuente que aquí en Europa. Aquí en Europa utilizamos compuestos mucho más seguros en ese sentido, ¿no? Y que son seguros al nivel, bueno, pues no vas a tener un problema, no vas a desarrollar un problema a culpa de ese compuesto. Hay algunos bloqueadores que son más problemáticos, pero en la toma de bloqueadores, si bien tomado, ¿no? Si siguiendo los protocolos adecuados, es no tomar bloqueadores de por vida, es tomar bloqueadores un tiempo hasta que solo con la dosis de estrógenos y solo con la dosis de progesterona en una persona trans que está haciendo una terapia feminizante, con eso ya sería suficiente, ¿no? Entonces esa persona puede dejar de tomar el bloqueador, que es lo malo, digamos, y tomar solo las hormonas que no le va a causar problemas a la larga, el estradiol no oral y la progesterona. Pero en los distintos países hay muchas formas de tomar el estradiol, progesterona, testosterona, y eso estoy hablando de los países donde eso está permitido. Luego hay países donde no está permitido, que bueno, pues la gente hace lo que puede y principalmente se meten en riesgos como por ejemplo, además de todo eso, ¿no? De los compuestos sintéticos, no solo lo toman, sino que lo toman desde laboratorios clandestinos, que no se sabe de dónde viene, qué efectos tiene, no está, tampoco son laboratorios que se conocen dentro de la comunidad, son cosas raras, ¿no? Que ya entran dentro de casi del campo del tráfico de drogas. Pero que además de eso hay muchísima gente que no puede acceder a hormonas de ninguna manera y entonces toman los conocidos estrógenos vegetales, ¿no? Compuestos como, pues hay algunos que están disponibles que podemos ir a se me ocurre un nombre de pueraria, no me acuerdo del nombre completo, pero que podemos ir a un herbolario y comprar eso, ¿no? Lo que pasa es que eso es peligrosísimo de tomar en cualquier dosis, mucho más peligroso en dosis donde realmente van a tener algún efecto feminizante. Y antes de tener efecto feminizante, normalmente generan un problema muy grande, o renal, o hepático, o lo que sea, ¿no? Entonces son sustancias muy peligrosas. Más que nada, en otros países lo que ocurre es una cierta peligrosidad respecto a las hormonas, en el sentido de que se toman muchas veces hormonas inseguras, o por la falta de disponibilidad, o por el desconocimiento de los médicos, o incluso por el coste. Porque sí que es verdad que las hormonas bioidénticas son más caras que una hormona sintética. Entonces, bueno, dependiendo del país, ¿no? Si vamos a Canadá, hay un determinado nivel bueno, pues en Canadá la hormonación suele ser muy segura, en Estados Unidos también, en Australia también, en Nueva Zelanda también, en Suecia, tal, pero mi país, en Brasil, por ejemplo, hay muchísima gente que no tiene dinero para acceder a los medicamentos mejores y entonces pues toma lo que hay, ¿no? Toma lo que puede tomar. También nos da un poco la visión de cómo de importante es la hormonación para muchísima gente trans, porque hasta se disponen a tomar cosas que saben que les va a causar problemas.
pero luego hay mucha gente que las toma sin saber que va a causar problemas o pensando que, bueno, pues yo soy mejor que el resto o más capaz que el resto, tengo más coraje que el resto, entonces me tomo cualquier cosa, pero luego las consecuencias pues están ahí, ¿no? Y Diego, ¿puedes contarnos qué procedimiento tiene que seguir una persona para acceder a las hormonas en España? Vale, pues lo primero que tiene que hacer es ir a su médico de atención primaria y pedirle una cita para el endocrino, pero no un endocrino cualquiera, sino ir a una unidad, como por ejemplo Ramón y Cajal en este caso en la Comunidad de Madrid, o un hospital que esté especializado en personas trans, sobre todo eso, ¿vale? Para no disgustarnos y que no nos llevemos ningún tipo de personaje por el camino. Y luego, pues nada, esperar el tiempo que nos den la primera consulta, nos preguntarán que para qué vamos y luego pues las consultas dependerán si son largas o no. Como he dicho, las listas de esperas dependerán de la comunidad autónoma en la que estemos y bueno, y del centro en el que nos citen. Básicamente es eso, o sea, no es un procedimiento difícil, pero sí que es verdad que hay bastantes médicos que no están informados de esto. De hecho, una cosita que quería recalcar es que se han quitado, por así decir, las charlas o cursos que se daban a los médicos, a los profesionales sanitarios sobre personas trans, LGTBI, etc. ¿Se han quitado? ¿Desde Sobre cuándo perso- es esto? Pues la verdad que no sé decirte el momento, pero yo nunca en mi trabajo he visto un curso LGTBI ni nada por el estilo. Y tú Hostia. preguntas a más de un médico y no tiene ni idea. De hecho, te voy a contar un caso personal, no sé Sí, si sí, dale, puedo. dale. He ido yo al urólogo personalmente y lo primero que me suelta es qué bien conseguido estás. Nunca había visto una persona tan bien conseguida como tú. O sea que esto quiere decir la gran desinformación que existe en nuestro país y supongo que en todos los países, ¿no? Porque no se dan cursos sobre esto. Y es una pena que alguien te pueda decir ese tipo de comentarios, porque por ejemplo a mí no me afectó. Sé que no lo hacía con una mala intención, pero sé que a gente que sí que le puede afectar. Claro, me puedo añadir una anécdota personal, nos da tiempo, Sí, ¿no? claro. Esto que cuentas me pasó a mí prácticamente igual con mi endocrina, una a la que ya por supuesto he dejado de ir, que me preguntó si yo me quería hacer la cirugía de vaginoplastia y le dije que sí, que tengo fecha para Tailandia y me dijo, ay, pues yo fui con unas amigas a Tailandia, esto, la endocrina, y vas por la calle y no te das cuenta que son chicos. Es como, ¿en serio? O Red sea, flag ¿en serio? O sea, me está diciendo mi endocrina que estoy aquí por esto, me estás tratando el tema de las hormonas, me estás diciendo, no se nota que eres un chico, ¿sabes? Como, o sea, me parece Red flag bastante total. fuerte. En fin, eso también, por favor, si nos ven médicos, endocrinos y demás, tener un poquito de tacto con la gente con la que habláis, porque precisamente, vamos, no es agradable tampoco para personas como nosotras, nosotros y nosotros ir a ese tipo de citas en los que te miran todo prácticamente, te hacen verte los pechos y demás, no sé, es bastante incómodo. Sobre todo respeto. Sí. O sea, de hecho también he tenido, que voy a contar otra anécdota, en Sí. la que me trataron súper bien. O sea, antes de operarme yo fui al ginecólogo y era una chica cuando entro y digo, "Uf, qué miedo, ¿sabes?". Y la chica súper, súper amable, Diego, siéntate, sé que esto no es agradable para ti, necesito que te quites la ropa. O sea, luego hay gente que todo lo contrario, o sea, es que creo que hay de todo tipo. Y sí que hay que recalcar que, bueno, que esta gente que no lo hace, pues que cambie, y a la gente que sí lo hace, felicitar, porque, bueno, pues es un respeto que necesitamos y que para nosotros no es cómodo ir a ese tipo de sitios, es vulnerabilidad. O sea, para cualquier persona desnudarse es vulnerable, pero para nosotros es aún más. Exacto. Totalmente. Una pregunta para Natalia. ¿Qué causa que una persona no pueda hormonarse? ¿Qué factores pueden llevar a esto? Hormonarse. Vale, normalmente una persona no va a poder hormonarse porque tiene algún problema muy grave. O tiene la posibilidad de desarrollar algo muy grave o tiene ya algo que se conoce que es muy grave, ¿no? Imaginemos el caso, por ejemplo, hay mucha medicación de la que he contado, por ejemplo, en las terapias feminizantes, ¿no? Imaginaros una mujer trans que tiene unos problemas de hígado brutales o un riesgo de desarrollarlas, ¿no? Que tiene, pues toda su familia ha desarrollado X problema de hígado. Entonces esa persona, pues el médico, ¿no? Que cuando le vaya a evaluar qué hormonas necesita, qué condiciones tiene del cuerpo, le va a pedir analíticas, le va a mirar todo y puede que llegue a la conclusión de que, oye, esta persona es un riesgo tremendo que tome hormonas, ¿vale? Entonces hay gente que, pues, que recibe esa recomendación de su médico, ¿no? De, oye, tú no deberías tomar hormonas. En muchísimos casos, por ejemplo, en el caso de mujeres trans, se puede desviar ese problema y de hecho se puede hacerlo de una forma incluso un poco
porque contraintuitivamente a veces el problema del hígado o de lo que sea lo está generando la cantidad de testosterona que tiene esa persona. Entonces, solo de bajar la testosterona ya le puede ayudar. Pillemos el caso de esta persona, por ejemplo, esa persona podría pasar a tomar estrógenos de una forma que no afecte el hígado, o es decir, cualquier forma que no sea la forma oral, que no sea tomando pastillas, y esa persona puede, por ejemplo, no tomar un bloqueador, o tomar un bloqueador como el Decapeptyl, que tiene pocos efectos hepáticos. En fin, ¿no? Hay una cantidad de posibilidades que siempre están ahí. En el caso de un chico trans, por ejemplo, que no haya podido tomar testosterona, pues también puede haber posibilidades dentro de unas dosis más bajas o lo que sea, ¿no? Hay muchos casos que realmente quien nos está contando que no podemos hormonarnos es un médico incompetente. Pero hay muchísimos casos donde realmente tomar esas hormonas nos puede matar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí ya, ¿qué hacemos, no? ¿No tomamos o tomamos y corremos ese riesgo de morir? O sea, bueno, pues mm, en mi opinión debería estar más en manos del paciente, ¿no? Decidir, pero los médicos, pues sí que es verdad que también tienen que cumplir con su palabra, ¿no? De que no van a causar daño a las personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el daño? El daño es no dejar que un paciente tome sus hormonas, incluso ante el riesgo de que muera haciéndolo, o es, ¿no? Ahí entramos en una cuestión ética que yo creo que a pocos médicos les gusta meterse. Y bueno, pues, también nos puede causar daño a muchas personas. Porque, bueno, hay gente que sí que es verdad que tiene un riesgo tremendo de morirse tomando hormonas, pero dice, bueno, es que si no las tomo, va a ser peor, ¿no? Voy a durar menos. Entonces, bueno, pues ahí también hay muchos términos medios, ¿no? Hay muchas posibilidades, pues, de tomar un poquitito, de tal, o sea, en fin. En gran parte de los casos parece ser más una cuestión de que no hay intención de gestionar la hormonación de una forma fuera de los protocolos más típicos, más usuales y tal, y salirse a algo más elaborado, aunque también hay casos donde sí que es verdad que tenemos un riesgo muy, muy inminente y muy evidente de posibilidades de no tener serios problemas. Imaginaos, por ejemplo, el caso de una mujer trans, por ejemplo, que tiene un cáncer y se sabe que ese cáncer es dependiente de las hormonas. Hay muchos cánceres que son dependientes de hormonas. Por ejemplo, el cáncer de mama. Y el cáncer de mama puede ocurrir en cualquier persona. Los cánceres de mama normalmente son muy sensibles a las hormonas, así como muchos otros. Y entonces, cuando cambiamos las hormonas de esa persona, no sabemos cómo va a gestionar el tejido. Podríamos hacer un estudio y analizar qué es lo que va a ocurrir, pero en general lo que se prefiere es, bueno, pues tienes un cáncer, vamos a tratar tu cáncer y luego entramos en hormonas si se puede, ¿no? Luego estudiamos cómo se comporta tu cuerpo. Aunque sí que es verdad que hay que decir que la mayor parte de los médicos van a tender a un comportamiento mucho más conservador en este caso. Oye, si existe la posibilidad de que vaya a ser la hormona que te dé lo que vaya a empeorar tu cuadro, no te la voy a dar, ¿no? Y ahí pues también podemos meternos en un caso un poco de que, bueno, ¿cómo de empática es ese médico? Bueno, ¿por qué tiende a ese comportamiento más conservador, ¿no? ¿Es para conservar su licencia médica o es para conservar la vida del paciente realmente, ¿no? Ahí hay un poco una discusión también que se puede entrar. Muchas gracias, Natalia, por darnos toda esta información, porque yo, Sandra, no sé si recuerdas, en el capítulo 1 dije algo que seguramente me colé, lo más grande, que dije que hay chicos trans que no sé, o sea, que yo tenía un caso de un chico trans que no puede tomar testosterona porque es diabético, y creo que me colé muchísimo, pero bueno, o sea... Depende del caso, es que depende tanto de la patología que es muy difícil decir que una persona puede o no, es que dependiendo, o sea, es muy difícil, pero sí que es verdad que siempre tienes la elección de hacer lo que tú quieras, o sea, nadie te puede prohibir hacer algo. Porque sí, eso es el paternalismo antiguo que había, del médico decía y tú hacías, ¿no? Pero ahora ya no. Es muy importante también ver los sentimientos de la persona y lo que siente, ¿no? Porque es mejor vivir a lo mejor para unas personas 5 años y vivir feliz que 50 y vivir
dentro de un armario infeliz, no. En mi caso, o sea, yo de hecho lo elegí. O sea, yo de hecho he elegido a lo mejor vivir 20 años, pero vivir 20 años siendo yo, no siendo otra persona que a lo mejor no quiero ser, ¿no? Porque el morir dignamente y el vivir dignamente van de la mano. Justo. Sí. Sí, Totalmente yo también cierto. prefiero vivir 5 años siendo yo que vivir Sí. 100 sin serlo. Sí, yo la verdad es que desde que salí del armario hace 5 años, o sea, estos 5 años parece que he vivido 10 de todo lo que he vivido y luego tengo otro... Bueno, es que están mis amigos, no los quiero mirar porque voy a llorar. Pero yo llevo tantísimos años no siendo quien quiero ser que es como, joder, ahora es como que estoy haciéndolo en serio. Entonces, Sí. Tati, no, ya está, no pasa nada. Vale, vamos a continuar. No me llores. No, por favor. Y estas personas que no pueden hormonarse por cualquier complicación que tengan, ¿crees que lo tienen más complicado a la hora de ser aceptados en la sociedad? Sí, sí, claro que sí. O sea, como he comentado antes, la sociedad te empuja mucho a... no, es que tú no tienes rasgos masculinos o femeninos. No es que a lo mejor tú no quieres. No es que a lo mejor no puedo. O a lo mejor me siento bien así y simplemente pues quiero residir así en mi vida y no quiero tener que depender de una hormona toda mi vida, ¿no? Y eso no es malo. Pero claro, yo creo que sí que tienen ahí un punto en contra, muy en contra. O sea, y no solo por ellos mismos, ¿no? Porque supongo que muchas veces se sentirán mal, sino por lo que dice la gente, que, joder, somos demasiado malos con las cosas de los demás, ¿no? Que nos deberíamos más de fijar en nosotros mismos, más que en los demás, más que en lo que tiene el culo del otro, que a lo mejor el tuyo está peor. Pero bueno, sí que creo que es un punto en contra. Natalia, ¿y tú qué nos puedes añadir a esto? A ver, el tema es que la vida en sociedad en muchos casos depende del passing que tenga una persona, del entorno donde viva, en qué ambiente trabaja, con qué trabaja, si vive en una ciudad, si vive en el campo. Hay tantísimos factores, entonces es un poco complicado decir específicamente, pero sí que es verdad que la tendencia sería, ¿no? Por lo que vamos viviendo de sociedad, sería que sí, una persona que no es hormonal lo tiene más difícil porque en general pues las personas van teniendo las características que les permiten vivir tranquilamente en la sociedad dependiendo de hormonas, muchas veces dependiendo también de cirugías. Vamos, es lo que gran parte del colectivo, especialmente el colectivo trans, lucha, que es porque esa diferencia no sea lo que nos condicione en términos de tranquilidad, ¿no? Yo, mi camino de aquí de casa al metro no debe estar condicionado de si voy con buena apariencia, mala apariencia, si me ven como una tía, si me ven como un tío, de lo que sea, ¿no? O si me ven como una persona pues que no parece ni una cosa ni otra, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, en primer lugar, no debería ser un efecto, ¿no? No debería estar. Pero bueno, ya que está, sí que es verdad que las personas que se hormonan lo tienden a tener más fácil, ¿no? Pero sí que es verdad que hay gente que se hormona toda la vida y no consigue ese punto, digamos, y hay gente que sin hormonarse consigue ese punto. Una cantidad de posibilidades que cada persona va a tener una vivencia distinta respecto a su vida en sociedad. Pero hay mucha gente, y eso es lo más común, que es necesidad de tener esa facilidad de salir a la calle sin que eso afecte a nadie, sin que eso les afecte porque alguien va a ver, porque alguien va a tal. Sí, tiende a ser más en la gente que toma hormonas. Desafortunadamente, ¿no? Debería ser una opción completamente oye, quiero o no quiero. Y no sé, es que si no lo hago, luego salir a la calle va a ser más complicado, ¿no? Qué mal, ¿no? Aparte de esto que dices, quería preguntarte también, Natalia, por el tema de las hormonas tras la operación. Quería saber que nos compartieses qué pasa si una persona no se hormona tras una operación. Vale, en cualquier tipo de cirugía afirmativa genital, es un poco el nombre ahí tocho de todo esto, normalmente lo que ocurre es que se quitan las gónadas, ¿no? Entonces ya no hay producción de hormonas sexuales de forma propia. Hay la producción de las suprarrenales, como he dicho antes, pero no hay una producción en gran cantidad, que es lo que nos promueve un montón de características del cuerpo, ¿no? Del funcionamiento del cuerpo. Aquí entramos en un detalle muy importante, que es que las hormonas no son solo para sentirnos bien, ni solo para darnos cambios que queremos o que necesitamos o que creemos que necesitamos para vivir en sociedad adecuadamente o lo que sea. Las hormonas son la forma que funcionan nuestras células de todo el cuerpo. Y hay células que no tienen nada que ver con nuestra apariencia o con nuestros sentimientos o con nuestra tal, pero que tienen que estar funcionando bien.
Pero hay células donde eso depende de las hormonas que tenemos en el cuerpo. Entonces, lo que pasa es que una persona que tiene las hormonas en cantidad adecuada, de la hormona adecuada, su cuerpo va a funcionar muchísimo mejor. Estoy hablando de que su estómago va a funcionar mejor, de que su cerebro va a estar mejor, de que sus pulmones van a funcionar mejor, de que su corazón va a funcionar mejor a lo largo de los próximos 30, 40 años. Estoy hablando de cosas a la larga, ¿vale? De que su densidad ósea se va a mantener más estable. Una persona sin hormonas, por ejemplo, podemos mirar en la población genérica que las personas mayores, según van entrando en menopausia y andropausia, van teniendo menos hormonas. Y con el tiempo van desarrollando los problemas de no tener hormonas. Densidad ósea baja, la piel que se deshace, que no hay ya colágeno, que no hay nada, eso todo tiene base en las hormonas que tenga esa persona, ¿no? Y eso puede ocurrir de manera muy temprana si después de hacer esa cirugía que tanto queríamos y tal, dejamos de tomar hormonas. No es que ya esos cambios, es que ya me dan igual los cambios, ¿no? Porque igual ha pasado 10 años desde que la persona ha empezado a tomar hormonas y entonces, bueno, pues ya los cambios ya me dan un poco más igual, porque ya tengo lo que quería tener, ¿no? Ya tengo los cambios que quería tener. A partir de ahora ya no quiero seguir tomando hormonas, porque me molestan, porque tengo que estar de pinchazos todo el rato, o tomándome las pastillas, o porque me dejo un dineral en parches, lo que sea, ¿no? Simplemente por la incomodidad o por los problemas que genera tomar esas hormonas, ¿no? A nivel económico, a nivel comodidad en casa, a nivel tal, pues hay mucha gente que deja de tomarla. La cosa es que inmediatamente lo que se nota es un poco, pues, que el cerebro no va a funcionar de la misma manera, igual vamos a estar más confusos, confusas, igual vamos a estar con la mente más turbia, ¿no? No turbia en el sentido de sexualmente, ¿no? Pero en el sentido de que va a estar pues más denso, ¿no? No vamos a pensar de una forma tan clara, vamos a tener dificultades con ciertas cosas. Pero luego ya empezamos a desarrollar problemas más de otras partes del cuerpo, ¿vale? Esos problemas en algunos casos se pueden contrarrestar, por ejemplo, con ejercicio, pues con las mismas cosas que hacen que la gente mayor tarde más en envejecer. Es verdad, pero con las hormonas eso se hace de forma sostenible, eso se hace de forma saludable y eso se hace de forma que todo el cuerpo esté funcionando mucho mejor, en sintonía, etcétera. Entonces, bueno, para todo el mundo que tenga condiciones, lo suyo es que tras hacer una cirugía genital que estirpe las gónadas, ¿no? Que quite las gónadas, lo suyo es seguir las hormonas. Eso sí, ya no hace falta bloqueadores, por ejemplo, en las mujeres trans. No hace falta bloqueadores porque no hay donde producir tantas hormonas. En la mayoría de casos, ¿vale? En algunos casos muy particulares, pues sí que hay que seguir tomando algún tipo de bloqueador, pero son raros. Lo normal es que a partir de ahí, pues tomes estradiol y progesterona. Y ya está. Y de ahí ya, para el resto de la vida, hasta el momento que digas, ha llegado el momento de mi menopausia, ha llegado el momento de mi andropausia, que también es algo de una decisión propia de cada persona, que ahí ya pues vas dejando las hormonas y ya vas a tu fase, ¿no? De envejecer como cualquier otra persona, ¿vale? Muchas gracias, Natalia. Vale, y una última pregunta que os queremos hacer a los dos, algo que queráis añadir. Que sobre todo hay que dar visibilidad y que no todo el mundo se tiene que hormonar. Esto es un mensaje claro, ¿no? Y que aunque a lo mejor la gente no esté de acuerdo con esto, tú y las personas que me estén escuchando se tienen que sentir bien. Y sobre todo eso es una cosa que hay que recalcar bastante, que el sentirse bien con uno mismo no depende de los demás, depende de uno mismo. Y poquito más. Que muchas gracias por escucharnos. Exactamente. Gracias por venir. Y Natalia, ¿tú qué nos quieres añadir? Bueno, sí, hay una cosa que añadir. Hay mucha gente que empieza a tomar hormonas con mucho miedo, ¿no? O miedo respecto a lo que pueden causar las propias hormonas, porque no sabemos, o sea, está la lista de que hay 70 cambios que puedes echar un vistazo cada semana a ver si te están ocurriendo, pero hay mucha gente que no está tan segura de ni siquiera si quiere esos cambios, ¿no? Si quiere, pues quiere que le crezca pecho o no, quiere que le cambie la cantidad de músculo que tiene o no, ¿no?
hay muchas de estas cosas que son, bueno, pues si quieres mantener tus músculos, sigue yendo al gimnasio, o sea, que no hay mucho más, ¿no? Pero hay algunas cosas que ya entran en tópicos donde, principalmente en la población no binaria, pues hay muchas dudas, ¿no? ¿Quiero hacer realmente una terapia feminizante? ¿Quiero hacer realmente una terapia masculinizante completa, como acabo de decir yo, ¿no? Que voy describiendo, pues que una es con estrógenos, otra es con testosterona, o sea, son cosas muy distintas. Hay gente que va a querer un mix de las dos. Y hay gente que va a querer, pues, esta, pero sin estos cambios, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay mucho margen en primer lugar, ¿no? Y lo malo es que todo eso tiene que hablarse con un médico que sabe de lo que está hablando, ¿no? Y la verdad es que no hay muchos. Entonces, hay uno de los miedos, que es mi médico es suficientemente bueno, ¿no? Como para hacer lo que necesito y lo que quiero. Pero luego hay otra cuestión que es, vale, y ahora que me estoy tomando esta pastilla, ¿cómo va, ¿no? Oye, ¿y si desarrollo un problema de salud respecto a esto? ¿No? ¿Y si no quiero seguir con las hormonas más adelante? ¿Y si quiero volver hacia atrás? ¿No? Entonces, esas tres cosas. Primero, si voy a desarrollar algún problema a raíz de esas hormonas que me estoy tomando. Eso, bueno, pues cada medicamento que se toma tiene unos riesgos asociados, como siempre, como cualquier medicación que se toma. Pero bueno, lo normal es no desarrollar ningún grande problema. Y si se desarrolla algún problema, normalmente es un problema temporal que va a dejar de ocurrir si tomamos una medicación distinta, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que toma como bloqueador la espironolactona y con eso empieza a tener unos niveles de, creo que era potasio en la sangre muy altos. Entonces ya, bueno, pues ¿y ahora qué hago, no? Con todo ese potasio. Bueno, pues se cambia a otro bloqueador, se toma la medicación que vaya regulando esa cantidad de potasio tan alta para bajarla. Bueno, se va cuidando, pues como cualquier médico lo hace, ¿no? Y hay también lo que podemos desarrollar en el futuro. En ese caso tenemos que mirar hay algunas enfermedades, por ejemplo, degenerativas, que vamos a desarrollar o dejar de desarrollar según nuestra decisión de tomar las hormonas de por vida o no. Por ejemplo, hay riesgos como por ejemplo de determinados tipos de Alzheimer que van más relacionados, que tienen respecto a las hormonas que tenemos. Entonces afectan más a mujeres, afectan más a hombres. Entonces, si nuestro cuerpo funcionaba a base de estrógenos y progesterona, ¿no? Y vamos a transicionar hacia un cuerpo que tiene más testosterona, la probabilidad de desarrollar ese Alzheimer con base en hormonas que desarrollan más las mujeres, vamos a desarrollar con menos probabilidad, ¿no? Vamos a tener, pues, nuestra posibilidad de desarrollarlo va a ser más baja, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de esa enfermedad. Entonces hay miles de enfermedades y bueno, por ejemplo, otra que puede asustar bastante es el desarrollo de algunas enfermedades mentales en hombres trans, ¿no? Entonces hay algunas que, bueno, pues que se van a desarrollar más o menos de enfermedades psiquiátricas, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que echar un ojo y hay que mirar cuáles son nuestros riesgos, si hay más gente en la familia que ha desarrollado eso, bueno, pues eso es algo que podemos tener como miedos, bueno, oye, que son más que aceptables, ¿no? Oye, igual no me hormono porque yo sé que en 20 años puedo desarrollar un cáncer de páncreas y no sé qué, pues que ya sabemos que es dependiente de las hormonas, que ya sabemos qué tal, que ya sabemos qué cual, y que toda mi familia tuvo. Entonces, bueno, pues igual merece la pena evitarlo. Y hay mucha gente que va a pensar, no, no merece la pena evitarlo. Lo voy a desarrollar porque es cosa de todos los hombres de mi familia. Y como yo soy hombre, pues lo voy a desarrollar también, ¿no? Bueno, en mi caso, mi familia tiene otras cosas que son cosas, pues que muchas mujeres en la familia lo han desarrollado y yo personalmente elegí, pues seguir la hormonación. Y voy a enfrentar esos problemas cuando vengan y ya está, ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión sobre el miedo respecto a las hormonas. ¿Qué problemas puedo desarrollar? ¿No? Luego, voy a desarrollar todas esas 70 y tantas características, no sé ni si son 70, son muchas, ¿vale? Si todas esas características que la comunidad va listando, y de qué manera y cuándo, y voy a desarrollar alguna que no me guste, puedo parar el proceso. Siempre se puede parar el proceso.
algunos casos, cuando ya hemos ido como que, entre comillas, demasiado lejos, es más difícil, pero nunca es imposible. Principalmente cuando todavía no nos hemos hecho ninguna operación que quite las hormonas. Entonces ya hombres trans que no hicieron una esterectomía o que quite los ovarios, etcétera, pues pueden por ejemplo, hay casos de hombres que han vuelto a tomar estrógenos para poder tener capacidad reproductiva, ¿no? Hombres trans. Y en mujeres trans, pues también lo mismo, dejar de tomar los estrógenos, tomar testosterona durante un tiempo para volver a tener capacidad reproductiva para, pues, tener con su pareja, tener hijos, tener lo que sea, ¿no? Esa es un poco la cosa del qué va a pasar, pues no se sabe qué va a pasar, qué trayectoria vamos a tener exactamente dentro de las hormonas. Hay una visión general, pero bueno, está siempre la incertidumbre de, oye, ¿voy a tener esas caderas más anchas que tanto me gustan? ¿O voy a tener las caderas más finas que tanto me gustan? ¿O voy a tener esos hombros más finos o más gruesos o más tal? En fin, siempre hay mucha incertidumbre, ¿vale? Entonces ahí también hay un origen mucho de miedos de, oye, quiero lo que me van a dar las hormonas. Y yo eso voy a juntar al siguiente miedo, que es el miedo de, oye, ¿puedo volver hacia atrás? Se da el caso de que la persona no quiere seguir su transición. Sí que es verdad que es muy raro el caso de una persona que como que descubre que no es trans, ¿no? O todavía es muy raro. Puede que en el futuro sea más alto, dependiendo de la aceptación que vaya teniendo eso en la sociedad, ¿no? Que más gente se considere trans, empiece algún paso, y luego quiera volver hacia atrás porque ha visto que no es trans, ¿no? En la mayor parte de los casos lo que ocurre de verdad no es que la persona descubra que no es trans, sino que descubre que siendo trans quiere no vivirlo por el riesgo en sociedad. Entonces, en muchos casos es gente que, yo qué sé, ha sufrido determinadas agresiones, determinadas amenazas, determinadas cosas, que ha dicho, bueno, pues no voy a seguir mi hormonación, ¿no? No voy a seguir mi transición, o entonces es una persona que no tiene recursos económicos y que sabe que si hace la transición seguramente no va a tener trabajo, no va a tener dinero, no va a tener tal, no va a poder sostenerse, entonces decide, bueno, pues no voy a seguir este camino porque sé que me va a arruinar en la vida social, y entonces no lo hago o lo que ya he hecho vuelvo hacia atrás para, bueno, pues adecuarme en lo que la sociedad acepta como persona funcional, normal o lo que sea, que a la mayor parte de la comunidad trans nos suena ahí a tortura realmente, pero que hay gente que decide hacerlo porque la sociedad es disfuncional y ya lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, en estos dos casos de persona que quiere paralizar porque ya tiene lo que quiere o porque no quiere seguir o porque, en fin, que quiere dejar las hormonas y quiere volver a tener su cuerpo funcionando con las hormonas originales, entre comillas, siempre que tengan ganas es bastante sencillo, ¿vale? Y bastante posible. Y bueno, hay cambios y cambios. Los cambios, por ejemplo, de distribución de la grasa corporal, pues esos son perfectamente reversibles. Los cambios respecto a la piel, perfectamente reversibles. Los cambios respecto al color del ojo, perfectamente reversibles. Que se ha crecido pechos en una persona que ya no quiere tenerlos. Bueno, eso se resuelve mediante una cirugía. La persona, en ese caso ya sí que es verdad que tiene que tenerlo seguro de qué quiere hacer, ¿no? Qué decisiones quiere tomar. Pero bueno, eso se puede revertir. Y en el caso de una persona que se haya hecho una mastectomía, por ejemplo, que es quitar los senos y quiere volver a tenerlos, pues en ese caso también tendrá que pasar por una cirugía y poner ese implante, si es lo que necesita, ¿no? Ahí hay un poco un margen, pero desde luego en la sociedad siempre se entra en el debate de ¿se pueden hormonar los menores o no se pueden? ¿Por qué? ¿Y los cambios van a ser reversibles o no van a ser reversibles, ¿no? En primer lugar, la cantidad de menores que empiezan una hormonación y lo dejan es ínfima, más ínfima que la gente que se arrepiente de una cirugía de rodilla que era necesaria. O sea, conocemos la estadística, conocemos la cantidad de personas trans que ha decidido dejar de realizar la transición, y bueno, pues ahí está la investigación en eso, ahí está la estadística en eso, y mucha gente se queda con que, bueno, pues que tiene que, para que sea aplicable a personas menores, tiene que ser reversible. Vale, pues entonces vamos a la reversibilidad realmente de la cuestión de la hormonación. En las cirugías ya hemos visto que es un poco más complicado. En las hormonas, con el bloqueador
con los bloqueadores que se utilizan en menores de edad, que son los únicos que se utilizan en menores de edad, a menos que estemos hablando con un médico que realmente no sabe lo que está haciendo, un médico que sabe lo que está haciendo va a aplicar a un menor de edad un bloqueador que sea reversible, ¿no? Por ejemplo, he dicho, el Decapeptyl es un excelente ejemplo. Casi todo el mundo que es menor de edad va a tomar o este o Lupron. Lupron es más utilizado en América, en Norteamérica, más que nada. Entonces, con esos bloqueadores, todo es reversible, igual que he contado antes, que bueno, pues se deja de tomar un tiempo después. El cuerpo vuelve a su desarrollo como si nada hubiera pasado. Lo único que va con un poco de retraso temporal, pero bueno, no es nada que un par de años o 3 no resuelva, ¿no? Y luego, cuando es alguien que ya ha empezado con hormonas, normalmente, bueno, pues en primer lugar, la persona que está tomando hormonas, cuando ya son hormonas ya andrógenos, cuando son, ¿no? Cuando es ya la testosterona aplicada o los estrógenos que toman oral, etcétera, en los primeros cambios, y eso se nota mucho formando parte de la comunidad, en los primeros cambios, las primeras semanas, son momentos cruciales, ¿no? Y la persona siempre va a sentir si está en un camino adecuado o no está en un camino adecuado, ¿no? Siempre hay alguna cosa ya. Bueno, ese siempre que he dicho no es 100% siempre, porque sí que hay gente que a los 6 meses pues nota que no era realmente lo que quería. Pero hay una cosa que es verdad, las hormonas son muy lentas. En 6 meses poco te ha cambiado, ¿no? En 6 meses pues hay los primeros cambios. Los primeros cambios pues igual te dejan un cuerpo un pelín distinto a lo que sería si no hubieras pasado por todos esos cambios, pero te deja la descubierta de, oye, no era ese el camino, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que sopesar una cosa con la otra. No es lo que nos hacen pensar muchas veces, que es, oye, han pasado, yo qué sé, he empezado a tomar hormonas, a partir de ahora, pues voy a ser la mujer más femenina que hay o el hombre más masculino que hay. No es así. Esas cosas llevan mucho tiempo. Igual que cuando miramos a un niño de 9 años versus un niño de 12, no son muy distintos, pero la pubertad ya está ocurriendo. Y han pasado 3 años. Igual en la hormonación. La hormonación no es tan rápida. No es tan lenta como la pubertad, ¿vale? Es bastante más rápida. Pero no es tan rápida como para que de un mes al siguiente ya todo cambie. No es así. Las cosas llevan muchísimo tiempo. Entonces, bueno, si quien está escuchando esto, si eres familiar de alguien que está empezando su transición, tienes miedo o tienes una amiga, un amigo, una amiga que tal, la cosa es, esa persona probablemente va a dar todas las señales de alegría, de tristeza, de si está feliz con lo que está tomando, si no lo está, si es lo correcto, si no lo está, si no lo es, en los primeros 6 meses, en el primer año, que es donde realmente los cambios no son ni siquiera tan evidentes, y si son evidentes, todavía son bastante reversibles, ¿no? Entre comillas, porque pues por vamos, el 99,9, y no digo 99,99 porque ya sería arriesgarse mucho, pero muchísima gente, no va a volver hacia atrás. Y solo va a volver hacia atrás si hay una presión social, no por su identidad. Y la gente que realmente vuelve hacia atrás por su identidad, en muchos casos es la gente que más acepta los cambios que ha ocurrido. Y que, bueno, pues que quiere dejarlos, que quiere volver hacia atrás, pero reconoce, esto me ha hecho aprender. Y ya está, ya por la vida, ¿no? Entonces eso es un poco lo que quería dejar de último mensaje. Pues muchas gracias, Natalia, porque creo que es algo que tiene que quedar bien claro. Lo podemos decir 20 veces y a lo mejor no es suficiente. Que quede bien claro. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues más o menos hemos terminado las preguntas que queríamos haceros. La parte densa. Yes. Y queríamos, bueno, pasar un poco a la próxima sección, que bueno, hacemos un poco así preguntas, dudas que nos ha pasado a la gente. Uh-huh. Y tengo una que me comentaron, no me acuerdo por dónde. Sí. Que me preguntaron sobre el título del libro que comenté yo en el primer capítulo. La palabra detransition, que bueno, obviamente es en inglés, en castellano es de transición. Uh-huh. Y es básicamente cuando una persona ha transicionado médicamente, socialmente o en cualquier sentido y da pasos para deshacer esto. Deja de hormonarse en caso de que sea hormonado, deja de presentarse socialmente como el género X al que haya transicionado
Entonces, esto es una de transición. Es algo que no suele pasar mucho. Es bastante... De hecho, el porcentaje es un 0,00 whatever. Hay un gente porcentaje que es muy pequeño, perdona, pero hay mucha gente que se centra en eso, en el 0,001%. Es como, ¿y si eres tú esa persona que se arrepiente y tal? Y es como, joder, ¿y si no? Es que como que te preguntan qué pasa si te arrepientes, pero no te suelen preguntar qué pasa si eres feliz y va todo bien. Siempre nos centramos Ya. mucho en lo malo, ¿no? O sea, más que en ser feliz y, bueno, si te equivocas, pues estás equivocado, ¿no? Siempre hay... Claro. O sea, no creo que Oye, es algo malo. Hay que fijarse en el 99,9% de la Exactamente. gente que es perfectamente feliz Claro. con ello. Y que también cuando llegamos a este punto es por algo, no es por... Claro, al final la gente es consciente, somos personas, podemos equivocarnos en la vida y ya está, no pasa nada. Y nos han hecho un comentario sobre el capítulo 2, que era sobre familias trans, que nos centramos en Ava y Ali, que las dos hicieron su transición teniendo hijes. Entonces, pues hay un comentario que me han hecho, que no es que me haya molestado ni mucho menos, pero que han dicho que nos hemos centrado mucho en los adres, pero no en los hijes trans. Entonces queremos aclarar que tenemos un montón de temas que queremos tratar. Vamos por el capítulo 3, es el de hoy, y ojalá poder tratarlos todos. Y hay uno en concreto que estamos trabajando en él más o menos ya, que sí que queremos que sea exclusivamente sobre infancias trans, que es un tema bastante importante, además que está muy al día porque es lo que comenta todo el mundo cuando salen estos asuntos. Entonces, bueno, pues paciencia porque hablaremos de muchas cosas. Así que, pero aún así, muchas gracias por Sí. vernos y por comentarlo. Muchas gracias por recordarlo. Al final es cierto que el capítulo tenía el nombre... o sea, Claro, es que se llama familias familias trans, bueno. pero concretamente lo que queríamos hablar de familias trans que los adres sean trans. Entonces es el capítulo centrado en eso. Y luego haremos capítulos que en otros formatos de familias o con otros temas. Entonces Claro. va a estar todo incluido, no os preocupéis. Bueno, si nos da la vida de capítulos. Sí, nos da la vida. Porque también quiero dejar una cosa clara que no hemos dicho, que yo creo que hay gente que no sabe que esto lo hacemos prácticamente nosotras solas. O sea, esto... Nosotras no somos periodistas, no hemos trabajado nunca de esto. Sandra es informática, como el 85% de mujeres trans. Bueno, de personas trans. Yo estoy en paro, entonces me puedo dedicar mucho a esto. Los vídeos los edito yo, el logo lo he hecho yo, un montón de cosas. La intro me ayudó mi amigo Nuño. Un beso, corazón. Pero que lo hacemos nosotras, entonces podemos equivocarnos y estamos, creo que dentro de nuestras posibilidades nos está dando mal. Entonces, por favor, paciencia con nosotras. Gracias. Sí, es decir, que la mayor parte de las cosas las hace ella, al menos la parte visual. La parte ya del guión y tal, sí que la hacemos todo el rato juntas y buscar a la gente, etcétera. Entonces, Sí. Y los guiones salen gracias a los cafés que me das, porque si no, no saldrían. O sea que también hay que dar gracias a esa cafetera que está aguantando. mi pobre cafetera. Pasamos a la última parte, que bueno, queremos que, como os pedimos, como ya habéis visto, que nos hagáis recomendaciones. Yo por mi parte pregunto por libros, porque bueno, soy una ávida lectora, aunque últimamente menos, porque ha muerto mi ebook, pero bueno, espero recuperarle. ¿Por el apagón o ha sido de antes? No, fue antes, tuvo apagón el ebook antes. Bueno, también puedes leer un libro físico, que está bien. Tenerlo en la Pero mano. pesa más y Anda, ocupa la otra, espacio. Claro. Pues nada, bueno, si quieres Diego... Sí, yo te digo un libro, bueno, que me leí hace tiempo, no bastante tiempo, pero me gusta muchísimo, y es El Principito. O sea, creo que es típico, muy típico, pero me encanta. O sea, me parece muy bonito porque, joder, es como que busca en tu interior y lo encontrarás. Así que no te voy a contar más. Te lo Ostras, ¿es lees, verdad? te lo ¿Vale lees. eso? Yo lo he leído también. Te lo lees. No lo habían... Yo me lo leí el año pasado. El año pasado. Sí. Y bueno, Natalia, ¿nos quieres compartir algún libro, algo que quieras recomendar? Vale, pues yo recomendaría un libro que se llama Tomorrow Will Be Different, que es de una diputada, senadora, no sé exactamente, que se llama Sarah McBride, en Estados Unidos, pues la primera mujer trans que ha salido del armario y todo el mundo sabe que es trans, que ha sido, que participa en el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Es un libro que habla bastante de su marido y de ella, y es una historia maravillosa, ¿no? Y nada, eso lo dejo como recomendación. Ostras, pues yo tomo nota, me lo quiero leer. Pinta bien, pinta bien. Y yo os pido que me recomendéis una película o una serie, lo que tú quieras. Bueno, pues yo te voy a recomendar una serie que estoy viendo actualmente, que es El Descubrimiento de las Brujas. Vale. Es increíble, increíble. Es que ¿De no qué te va? puedo contar. Pues de Ay. brujas, de vampiros, así.
Pero está muy, muy bien, muy, muy bien. Vale, luego cuando terminemos te voy a preguntar dónde puedo verla, porque aquí no hacemos publicidad a gente que no pague. Eso lo quiero dejar claro, ¿vale? Porque aquí necesitamos financiación, porque esto no se paga solo y aquí una está en paro y sus gatos tienen que comer, ya lo dije la otra vez. Vale. Y Natalia, ¿tú qué película o serie nos recomiendas? Vale, pues película no soy mucho de películas, ¿vale? Pero de series a mí me gustó mucho Pose y esa película me dio una visión muy interesante porque justamente está situada en la década de 80-90, ¿no? Donde la gente sufría mucho pues, por la crisis del SIDA, por los maltratos que recibían en la calle y fue justo, me pilló al comienzo de la transición esa serie y fue muy importante para mí y bueno, o sea, sí que la recomiendo mucho. Me encanta Ostras. Pose, me flipa. ¿También te has visto Pose? Sí, me encanta. Yo la recomendaría muchísimo, o sea, porque recomendamos películas, pero en series, la serie creo que es más representativa trans, creo que diría que es Pose. El resto tiene ahí como personajes, etcétera, Ujú. pero Pose llega No, más pues, a profunda, no sé. Sí, es Yo- súper patatona, como digo yo, llega bien a Bueno. la patata. Preparaos unos pañuelos. Si la Sí, veis. sí. Bueno, pues ya podemos pasar a la última parte, que es la firma de la bandera. Entonces, Diego, te vamos a pedir. Bueno, voy a comentar ahora mientras Sí, hagamos venga, la bandera, dale. para la gente que no estaba viendo. Teníamos en el escenario cosillas que vamos trayendo, muñequitos, El etcétera. escenario. Hemos traído hoy como blisters de pastillas, lencetos, etcétera, como un poco de ambientación para representar el tema de la hormonación. No sé, nos ha parecido gracioso y están por ahí tirados. Sí, es para que lo veáis, pero también una cosa importante, por favor. Muchas gracias, Diego. Vamos a dejar que se seque un poquito. Una cosa que queremos aclarar también, que aunque estemos hablando de medicamentos y demás y los mostremos aquí, importantísimo, quien se quiera hormonar que vaya al médico, porque antes era bastante común que las personas trans se buscasen por su cuenta en el mercado negro y demás las hormonas, pero es muy peligroso. O sea, todo esto va con un seguimiento médico. Cuidaros mucho, por favor. Hablar con quien tengáis que hacerlo, pero no hagáis ninguna tontería, por favor. Sobre Cuidaos. todo porque esto a nivel salud afecta bastante, como hemos comentado anteriormente. Así que eso hay que mirarlo bastante con médicos y con pruebas analíticas y bueno, lo que necesiten. Sí, sí, es que como ha dicho Natalia antes, o sea, esto afecta a cada célula de tu cuerpo, o sea, Todo. cambia todo. Cómo Todo, funciona. todo. Totalmente. Pues nada, pues muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a nuestros invitados, a Diego y a Natalia. Gracias. También damos las gracias a Kogan, Muchas gracias a Kogam, a Ronnie y a Nacho, Ronnie y a Nacho, que siempre están ahí, os queremos mucho. bueno, a la República Independiente de la Radio, Julio, nuestro chico, muchas gracias. Julio. Y nada, redes sociales, a ver si lo digo hoy bien. Tenéis que seguirnos en redes sociales, @trastornadas_podcast. Muy bien. Bien, ya me lo he aprendido. Y nada, ahí mandando preguntas, pues eso, como las que contestamos cada día, sugerencias, no sé, lo que queráis comentarnos. Que nos manden cosas. Que nos manden cosas, por favor, habladnos. Palabras bonitas, eso sí. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias. Y hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao. Hit the gas, feel like Danny Phantom. Trastornadas es un videopodcast de Ariel Iborra y Sandra Jiménez de Castro, presentado por Kogam. Dirección artística y edición de vídeo, Ariel Iborra. 3, 2, 1. Bienvenidos Ya a está. Trastornadas. Ah, pero para esto. No, a la del centro. Venga. Grafismo, Nuño Benito. Y Diego, ¿puedes contarnos qué procedimiento tiene que seguir una persona para acceder a las hormonas en España? No. Sí, ¿en España? Sí. Vale, pues Locución, Clara H. Sonido, Garlic Records. Diego, vale, pues empieza hablándome un poquito. he ido a estudiar la carrera al hospital de Villalba. Producción de Kogam, Ronnie de la Cruz y Nacho Cortés. Natalia, te invoco. Natalia. Producción de la República Independiente de la Radio, Paz Galeana y Ángela Sepúlveda. Y ahora si me dais 10 segunditos de silencio. Sonido, Julio Hernández. Vale. Ghost, red light, I'm passing by. Yeah, all you see is smoke. Yeah, that's just how it goes. Vídeo, Pablo Fernández. Most red ice, SRTs, hella horses hit the road. Puedes ver y escuchar este video podcast en YouTube, Spotify y tus plataformas favoritas.
Vale, ya está, ya puedo hablar. Vale, esto va a quedar muy raro. Aguantando el estornudo. Pero esto va a estar para las tomas falsas, vamos, ya te digo yo. Esto va de una, sí. Estaba en plan, tengo un estornudo